Hola, hola, ¿cómo estás, Romy? Ahí, volvemos a verla. Vuelvo a mandar, ahí está. Ahí te invito, Romy. Hola, Ahí estamos. ahí Hola, está. Romy, no Sí, sé qué pasó. ¿Mm? ¿cómo estás? Está ahí en el problema. Ahora le mandamos a Enrique, tendremos que Bueno, esperarlo. no me dijo para hacer ¿Cómo? Vamos a buscarlo ahí. Lo busco. Ahí le mandé invitación. No sé si, creo que se tiene que quedar. Ahí está. Ahí estamos. Ahí nos va a aceptar. ¿Cómo estás, Romy? bien, 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 todo bien. ¿Todo bien? Sobreviviendo al feriado. Sí, todo Oh, para nosotros es fatal, Dios mío, ¿no? bien. No, igual fue Sí, bien. Hoy se cortó el pelo Nacho, así que bueno, bastante bien con eso. Fue la primera vez que se quedó ujú, sentado solo en la silla, sin que alguien lo tenga. Si bien siempre tratamos de no forzarlo, siempre tiene que estar a upa de alguien, y bueno, es más o menos que cuando se ve fue la primera vez que sí, tuvo también su acompañante, ahí le mandé de nuevo. así que también, bueno, fue de ayuda. ¿Cuántos años tiene Nacho? Contales a los que nos están escuchando. En julio cumple 7. Sí. Hola, Enrique, ¿cómo le va, profe? ¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo Hola, están? ¿Cómo andan? bien. A Bien. mí, Enrique, la verdad es que me encanta decirte profe. Es como que, No, yo lo tomo con mucho cariño. No, no, gracias. No, no, está bien. Espera que Romy estaba contando, porque antes de entrar estabas contando algo de la familia, Romy. No, si no le cortamos el hilo a Romina. ¿No le estabas cortando el pelo, creo, a uno de los chicos, algo así? Quedó ahí está, la congelada, Romy me parece. sí, se quedó congelada la Romy, ahí se va a poner bien de Ahí nuevo. la Romy, ¿estás bien? Ahí Ay, está. ay, sí, sí, Hola. tuve un problema con el, no sé, se ve que con el wifi ahí puse los datos directamente, no escuché lo que dijiste, Enrique, perdón. No, no, te Se estabas contando me lo de colgó Nacho. internet. Que Ah, estabas sí, Nacho, contando, sí. mira, para no interrumpirte, que siguieras contando, para no. No, justamente comentaba hoy del feriado, que aproveché a cortarle el pelo, porque quien le corta el pelo vive al lado de mi casa, la casa al lado. Bueno, es peluquero profesional, tiene su peluquería. Y cuando me mudé al lado de la casa de él me había escrito y me dijo, hola Romina, bueno, me llamo Leonel, soy de tal peluquería, te cuento, tengo mi sobrino con TEA, estoy acostumbrado a cortarle a los niños con TEA, así que bueno, cuando quieras. Bueno, y de ahí en más siempre vino a cortarle. Anteriormente a eso, cuando iba a la peluquería, bueno, era una lucha porque a los gritos había que tenerlo entre dos. Una vez un peluquero se cortó un dedo, Uf, se cortándole el pelo. Bueno, y hoy, bueno, fue el avance máximo, porque hoy ya llegó a estar sentado solo en la silla y cortarse el pelo, con un poco de queja, pero sentadito solo, si no tolera una capa, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, bien, bastante, bastante bien, y bueno, se ha cortado ya con máquina, tijera, así que bueno, bien hoy, por eso que salió todo bien. Bueno, son esos logros que creo que eh, lo Sí, pensé que entendemos y nunca iba lo a llegar a valoramos esto. tanto.
Sí, 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 yo la porque verdad, sinceramente pensé que siempre iba a ser así, AUPA un adulto, otro teniéndole la cabeza, eh, no es que siempre fue la voluntad, siempre intentamos con pictogramas, de otra forma, pero bueno, hay veces que ya no ve, pobre, tiene el pelo por acá, y bueno, no queda otra que de alguna manera, aunque sea un poquito, cortarle de alguna manera, porque si realmente no eh, termina ahí otro justo color. nos preguntan qué hace de diferente el peluquero. Primero el peluquero tiene que ser sensible, ¿no? Se tiene que dar cuenta de que tiene un cliente, digamos, que necesita otra metodología. Pero por otro lado es un trabajo, tanto trabajo terapéutico, o sea, se trabaja tanto lo sensorial que hace que en algún momento deje de ser traumático para todos nosotros el tema del corte de pelo, ¿no? Porque yo creo que nosotros, con el papá de Genaro, creo que cuando tenía 4 años o 5, compramos la maquinita para cortarla en la casa, porque era imposible sostenerlo en una peluquería, ni para máquina, ni para tijeras, ni para nada. Y a partir de ahí pedíamos ayuda y era todo, y ahora no se resiste, ahora, digamos, no le gusta mucho, pero no está, o sea, no es una guerra mundial. Antes era una Claro. guerra mundial y la verdad que en una época le dejó el pelo bastante largo, cuando ya era imposible contenerle el pelo, recién le cortábamos el pelo. Bueno, Eh, eso nos pasaba con él, se lo cortamos cuando ya le está perjudicando la vista. Tratamos de que sea 2 veces al año, sí, no más que eso, pero para que él no se ponga mal. Pero bueno, hoy particularmente fue la primera vez también que estaba su acompañante, ¿no? Entonces él también le había traído un pictograma que le mandó a hacer para esto, también lo preparó durante el día, tuvo estrategias de golosinas, pues yo lo he sentado en la silla con una bolsa llena de golosinas, se ponía tan mal que no quería saber nada con las golosinas, ¿no? Como que le hizo entender que se corta el pelo y después comía las golosinas, ¿no? Cosa que, bueno, a veces los padres no sí. podemos, ¿no? Él de De, manera profesional lo hizo, ya cuando entró el peluquero lo saludó con el puño, cuanto la última vez, desde el último corte, como fue siempre, lo entra Lionel, se llama, y se va corriendo. Al fondo de la casa no lo quiere ver. Hoy no, se me quedó, imagino. lo saludó y se quedó sentado en la silla y se dejó cortar. Así que bueno, hizo un cambio Bueno, grandísimo. felicitaciones a Nacho y a toda la familia, a los terapeutas, de que es un Gracias, Sí, la trabajo en equipo. gracias. Sí. Ahora hasta dentro de 6 meses no le toca. No, bueno, un alivio. Sí, chicos, colegas, queridos colegas y queridos compañeros digamos, de experiencias, ¿no? Porque creo que somos, nos pasan cosas similares y la verdad que es importante eso, destacarlo, ¿no? Que más allá de ser abogados, más allá bueno, de buscar cada uno lo propio, de todo lo demás, este, eh, ponemos ponemos el hombro igual que todos los otros papás. Y eso también es bueno destacarlo, ¿no? Porque se nos vencen los plazos, se nos vencen quizás amparos para pedir prestaciones similares a las que vivimos nosotros o situaciones similares a las que vivimos nosotros y que vive lamentablemente en este momento casi todo el colectivo de las personas con discapacidad y sus familias, pero también le ponemos el hombro y el cuerpo en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestro familiar y con todo lo demás. Eso es algo que está bueno destacarlo, ¿no? Porque ahí cuando armábamos los flyers era poner que somos mamás y papás, es muy importante porque podemos darle también el otro punto de vista que muchas veces hace falta para que, digamos, la solución y la situación se puedan acercar un poquito más, ¿no? Me parece que eso, por eso es este trío que estamos haciendo, este tridente para poder hablar sobre leyes y sobre políticas públicas, es para poder decirles también a todos los papás como nosotros que podemos sumar
desde todos los sectores que estemos y que nos encontremos. Y bueno, y esto es solamente fruto de la organización que cada uno tiene como tercer sector, ¿sí? Que hemos podido avanzar y crecer, así sea una simple agrupación, una organización nacional, una organización simple de padres, una fundación. Nada, esto nos ha posibilitado a nosotros poder conectarnos, poder conocernos, poder compartir más experiencias y herramientas. Y bueno, nada, a mí me parece que siempre voy a destacar que el tercer sector, las organizaciones sociales son las que están apuntalando todas estas modificaciones que se vienen llevando a cabo desde hace un tiempo y bueno, desde el 2014 con esta ley que es tan importante nosotros en esta etapa estamos peleando para que se cumpla o para que se termine de reglamentar o para que adhieran las provincias o la Ciudad de Buenos Aires. En su momento el grupo promotor peleaba para que esto se sancione. Así que, nada, me parece que tomamos la posta en este momento diferente, tomamos la posta ahora con otra lucha, ¿sí? Que no significa que los demás no lo están haciendo, sino que hoy hace falta sumar otro tipo de trabajo, que es el trabajo quizás un poco más formal o especializado, ¿no? Y dar más herramientas a la cantidad impresionante de papás y de mamás. Bueno, esta introducción, digamos, nada más es como para ocuparnos, ¿no? Y también no dejar de reconocer el trabajo que tienen y que vienen teniendo todos los grupos de padres antes de que exista el WhatsApp, antes de que exista todas estas herramientas virtuales que tenemos hoy por hoy, y que bueno, nada, para mí es un eterno reconocimiento y agradecimiento a TGD Padres TEA, al grupo promotor, ¿no? Y a todos los papás y mamás que se han puesto al hombro semejantes luchas, ¿no? Como esta, y lograr una ley nacional no es nada fácil, nada fácil. Ahora tenemos que pelear para que las provincias adhieran, para que se reglamente como corresponden, muchos aspectos que están faltando. Así que nada, bueno, esa introducción es la que me parecía que ameritaba hacerla. Hablar sobre la 27043 es muy importante y bueno, a ver cómo quieren que sigamos. Yo quiero comentar que no me imagino yo, año 2022, la lucha, ¿no? De todos los padres que están hace muchos años, desde antes de mi generación, en este tema, que lucharon por la ley, por los derechos, que siguen luchando y que no tenían las herramientas que tenemos hoy en cuanto a la virtualidad, ¿no? Que no existía Instagram, que no existía la firma digital. Bueno, es un mérito enorme, un trabajo también terrible. Yo veo todo el tiempo que me lleva mandar notas, por ejemplo, y lo hago desde mi casa, ¿no? Y antes, bueno, era puerta por puerta. Hoy la virtualidad te permite firmar una nota digitalmente y mandársela por mail a cualquier legislatura, ¿no? De cualquier provincia. Bueno, esa herramienta antes era de a pie. Sí. ¿Cómo habrá sido? Enrique, vos estuviste un poco más metido en el proceso de la ley, ¿no? Mirá, yo entré al Nodo Cava, entró aproximadamente un año después que se sanciona y se promulga la ley. Lo que yo tengo es, como seguramente lo tenés vos, el testimonio directo, porque hoy en día sigo viendo y estando con muchas personas que hicieron aquella movida en aquel momento, donde, digamos, lo único que había era la calle, las manos para golpear las puertas, y bueno, no, como decía recién Romina, no estaban todos los medios tecnológicos que hoy tenemos, y mientras vos hablabas al principio también recordaba, porque también me parece justo tenerlo presente, lo que significó en su momento, que me consta porque conozco a la gente que estuvo
con el esfuerzo de moverse y lograr llevarla al Congreso, el proyecto y sancionarlo, la 24901, ¿no? Ahí hubo un apoyo condicional del entonces legislador por el socialismo Esteves Boero, que fue el que le dio estado parlamentario al proyecto, pero detrás del proyecto hubo, obviamente, es un enfoque mucho más integral Claro. y macro de la discapacidad, pero también fue una lucha intensa. Y un antes y un Bueno, después. No me imagino cómo será, cómo habrías, o sea, cómo habrá sido antes de la 24, o sea, a ver, no me imagino cómo se llevaban a cabo, cómo se cumplían las prestaciones con anterioridad. O sea, es como que, has visto, uno empieza a transitar este camino con ciertas herramientas, y la verdad que no me imagino hoy por hoy, la seguimos luchando, pero tenemos una base legislativa. No me imagino cómo habrá sido antes de tener esa base claro. legislativa. Y una de las razones por las cuales siempre charlando con vos o charlando con Romina, hablamos de los adultos que los diagnostican recién en una determinada etapa de la vida, es porque antes no se contaba con, obviamente dista mucho todavía el tema de la eficacia de las normas, sabemos, da para otro café eso, el tema de la eficacia de las normas y cómo implementarlas en la práctica, pero digamos, todas esas personas no tenían una ley, ni siquiera el enfoque global de la 24901, no había una obligación para las obras sociales, ni de las entidades de medicina prepaga. Entonces, ese es el gran valor que tuvo en su momento la 24901, y la verdad que bueno, viste, ahí también hubo mucha lucha, y una cosa que también me gustaría recalcar es esto, ¿no? Porque eso sí yo lo he podido vivir, porque acá, bueno, un poco depende de las edades de nuestros hijos, Claro, abarcamos o no etapas cronológicas. Yo, digamos, desde comienzos de la década anterior, cuando miro hacia acá, si bien no estoy satisfecho con lo logrado, nunca voy a estar satisfecho, siempre va a hacer falta algo más, yo vi el estado de la concientización cultural de la sociedad previo a todo lo que se trabajó, por decir algo, desde el 2012 hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, era mucho más inaccesible el acceso a la educación en todo sentido, estábamos hablando recién un poco de todo lo que concernía a la salud, el trabajo sigue siendo una cuenta pendiente, pero digo, realmente a partir de la convención, digamos, se comenzó a gestar, al menos en nuestro país, en algunos lugares más que en otros, por supuesto, en algunas provincias se harán más cosas que en otras, pero hoy la situación de un menor dentro del espectro no se puede comparar con la de un menor hace, por decir algo, 10 y pico de años. Hoy hay Claro. un montón de herramientas disponibles que antes no había. Y eso también ha favorecido, ¿no? Yo creo que, obviamente, las generaciones que vienen después estoy seguro, confío ciegamente en eso, que se va a expandir mucho más esta Sí. conciencia cultural, esa barrera de la que habla la convención, se va a derribar bastante, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos en un momento del camino que mirando hacia atrás se ha hecho mucho. Quizás no lo suficiente o no lo que querríamos, pero se hizo muchísimo, se hizo Sí. mucho, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, Enrique. Y es algo que vuelvo y lo repito, es necesaria que es necesario y es fundamental en estos tiempos que el tercer sector se profesionalice. Hoy estamos ante otra clase de desafíos. Hoy por hoy la mayoría de los padres y de los familiares y las personas con discapacidad que lo pueden hacer tienen conocimiento sobre las leyes que los amparan, que nos amparan, ¿sí? Y le buscamos la vuelta. Quizás no todos tienen acceso al procedimiento que podemos saber nosotros como abogados, pero es necesario el conocimiento, es necesario el estudio, es necesario que cada vez que podamos tener acceso
algún medio, algún funcionario, alguna autoridad, sea hecha, o sea, esa comunicación sea certera. Aprovechemos este momento en que nos están dando un poquito más de bolilla al colectivo de la discapacidad para superar un poquito y mejorarnos. O sea, el otro día tuvimos la oportunidad desde Familia SEA y Teje de Padres TEA Córdoba de acompañar trabajos en comisiones en los consejos deliberantes. Tenemos que ser conscientes que no nos podemos perder todos los cartuchos por querer gritar qué nos está pasando. Tenemos que saber cuál es el poder de policía municipal y cuáles son las potestades provinciales y qué le compete al Estado Nacional para poder hacer el pedido correspondiente. Si no, nos transformamos en lo que muchas veces somos en nuestra casa, solo padres desesperados ante una situación crítica. Ubiquemos y tratemos de promover espacios de comunicación certeros, justos. No nos quememos los cartuchos. ¿Por qué? Porque nosotros, como colectivo de discapacidad, no tenemos, por ejemplo, la fuerza del feminismo, la fortaleza, porque nosotros nos tenemos que quedar en nuestras casas a acompañar a nuestros hijos, a cuidarlos y todo lo demás, porque las estructuras que podemos llegar a tener muchas veces y en la mayoría de los casos no son suficientes. Ayer hubo una marcha en Córdoba para pedir, o sea, de prestadores, la mayoría organizado por prestadores, y había 2 o 3 padres nomás, y la queja fue, ¿dónde están las familias? Las familias tenemos que estar en nuestras casas cuidando a nuestros hijos. Si los prestadores están aquí marchando, lo más probable es que nuestros hijos estén sin sus prestadores en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros no podemos tener muchas veces la posibilidad de la fuerza en la calle. Si tenemos las herramientas certeras, para poder aprovechar cada vez que se nos presentan esta clase de oportunidades, comunicaciones, prensa, bueno, formémonos, hagámoslo de manera formal. Y si no, preguntemos en dónde, busquemos, ¿no? Y me parece que en la unión está en la fuerza, porque me parece que desde ahí tenemos, ¿no? Nos va marcando eso la experiencia, ¿no? Más allá antes de entrar en el detalle de la ley de autismo. Ustedes, creo que lo compartimos porque cada duda que tenemos, medio que nosotros nos las tratamos de canalizar y de aclarar, porque hace falta, más allá de todo. O sea, el otro día veía que, no sé, se viralizaba un pedido de nota. Está bien, pero está bien saber el derecho, las leyes y saber las normas y poder hacerlas, pero el procedimiento nos va a marcar la forma y la eficacia de lograr la plena ejecución o el pleno cumplimiento de esa ley. Entonces, ahí está para lo que nosotros hemos estudiado quizás como abogados. Entonces, cada uno tiene una fortaleza, tratémosla de aprovecharla y eso es un mensaje que no sé, que quiero dar a muchos papás, a muchas mamás que tienen la oportunidad de hablar y que pueden llegar a ser escuchados. Bueno, aprovechemos esos espacios, pero hagámoslos con profesionalismo, porque no tenemos tantos cartuchos como tienen el resto de los colectivos. Tal cual, tal cual. Romy. Sí, mira, yo pienso lo mismo y no estoy de acuerdo en esto que se viralicen notas. Es más, yo redacto muchas notas y a veces me piden de determinadas agrupaciones y yo se las envío, les digo, miren, esto es para este caso puntual, ¿sí? No estén viralizando, compartiendo, porque después se hace dentro quizás de la buena fe y la buena voluntad, cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, siempre en todos veo, yo veo que en todas las agrupaciones hay algún papá abogado, o algún papá médico, algún papá psicólogo, entonces traten de que sea consensuado y no mandar por mandar a presentar por presentar, ¿no? Y hablar por hablar tercer tampoco, sector, a eso es lo que pedimos. Claro, tiene que haber, en mi humilde opinión, y que también fui aprendiendo este año, como vos decís, el tema de los cartuchos, es verdad que uno en la desesperación, bueno, quizás da manotazos de ahogado, ¿no? Me pasó al principio, pues yo como abogada siempre justifiqué el tema de los derechos por la normativa de discapacidad, principalmente, ¿no? Y tenía la ley de autismo ahí, ¿no? Hasta que me empecé
a interiorizar de la ley de autismo, leí el libro de Enrique, ¿no? Y entendí que esto, más allá de que estemos contemplados por la normativa de discapacidad, ¿no? Bueno, esto establece políticas públicas específicas en materia de autismo, ¿no? Pero si yo como abogada y que, si bien mi hijo tuvo el diagnóstico, mi hijo nació en el 2015 recién, y hasta el 2018 no tuvo ningún diagnóstico, ¿no? Más allá de eso, que hasta ese entonces en mi vida la palabra discapacidad y autismo no existía, ¿no? Bueno, yo estaba trabajando en el ámbito de la salud, siempre cuento que trabajé en Galeno, en la dirección jurídica, y yo contestaba los amparos y leía de este tema, pero no con la internalización que tengo ahora, y a raíz de que empecé a intentar involucrarme como familia, es que bueno, empecé a aprender también un montón, ¿no? Entonces, como vos decís, hay que aprovechar los cartuchos, no es sencillo, y cuando yo empecé a involucrarme de esta manera, hubo uno de los diputados a quien le pedí ayuda, me ha dicho, no, miren, esto da toda la imagen de manotazo de ahogado, ¿no? Tienen que organizarse, ¿no? Tienen que definir una estrategia, hablar bien, saber qué es a dónde van, ¿no? Y no todos los que sean dando manotazos de ahogado, ¿no? Sino, y bueno, y la verdad, ese consejo me sirvió, ¿sí? Ese consejo me sirvió y es similar a lo que vos estás diciendo, ¿no? Yo, bueno, como abogada y como mamá, traté de hacer no sé si una estrategia, un plan, pero si no, bueno, no, basta de que todo el mundo hablar por todos lados, todo el mundo a decir, todo más allá de que algunos padres piensan que ese es el camino, está bien, es respetable, quizás sí lo sea. Bueno, yo también creo que tiene que haber cierta organización, Claro, coherencia, hablar con criterio, conocer la ley. En algún momento me han dicho, no, pero vos no sos familia, sos abogada y a nadie le importa hablar como con una abogada, ¿no? Y yo me claro, doy cuenta en la práctica que nada que ver, que es que al contrario, que es al revés, ¿no? Que cuando se presenta un papá abogado o un papá profesional, sin desprestigiar a los demás, ¿no? Todos pueden hablar con todos, ¿no? Bueno, quieren hablar, no todos, ¿no? Pero bueno, muchos claro, quieren hablar porque, bueno, están hablando además con un profesional que además de contarle la situación en la calle, en la diaria, bueno, también va a tener conocimiento de la normativa y qué es lo que pasa. Y más allá de que no esté reglamentado, tampoco es excusa para no cumplir una ley, ¿no? Pues, con voluntad se puede cumplir y de hecho o exigir, muchos o exigir el o exigir, cumplimiento. claro, de hecho muchos te dice, bueno, no adhiero, pero puedo hacer esto para cumplir igual con los derechos, ¿no? A lo que Claro, yo, bueno, igual no estoy de acuerdo, porque como siempre planteamos con Enrique, igual el adherir es una herramienta más también para poder reclamar los derechos. claro, exacto. Así que, bueno, hermosa, me parece la introducción, creo que queda cerrado algunos temas que están buenos aclararlos, ¿no? Y también está bueno sumarlos. Eh, Enrique, profe, eh, por qué es la necesidad, por qué es necesaria una ley específica sobre un diagnóstico? Yo antes tenía otra opinión, hasta hace un tiempo tenía otra opinión, tenía la opinión de que la salud pública debe ser abordada en su totalidad y en su totalidad la discapacidad para acercar las herramientas, pero viendo día a día la cantidad de casos que van en aumento y que acrecientan el número del espectro, considero que es imprescindible el funcionamiento de esta ley, pero el ejercicio y el cumplimiento de esta ley. Ahora, como profe, como docente y como formador de otros profesionales también, ¿por qué es necesaria la ley de autismo? Mira, es muy interesante lo que vos dijiste recién. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Eh,
el abordaje sobre el sistema de salud, digamos, es integral y totalizador. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que se lo ve más fácil en el sistema público de atención de la salud. O sea, dentro de lo que es la estructura de un centro de atención primaria de salud descentralizado del hospital público y de los hospitales públicos, zonales, interzonales o cabeceras, según sea la organización de la jurisdicción de ese sistema público, vos tenés que atender todo tipo de necesidades de la población en materia de salud, dentro de las cuales están las prestaciones, ¿no es cierto?, entrando a lo que es nuestro tema, ¿no es cierto?, de pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento. Esto puede funcionar descentralizado, en coordinación entre el hospital y la sala de atención primaria, puede haber un ala, como en determinados casos existe esto, un ala del hospital público conformada con profesionales especializados y que atiende específicamente el autismo, pero siempre estamos dentro del mismo hospital público, donde quizás un piso más abajo está funcionando una guardia pediátrica, traumatológica, ¿no es cierto?, o consultorios ambulatorios. O sea, el sistema en su totalidad tiene que integrar la atención por discapacidad. Ahora, esto en cuanto al funcionamiento y a que, digamos, si por algún programa nacional o provincial, ¿no es cierto?, para reforzar la prestación de los servicios, el Estado cumpliendo con el preámbulo, el artículo 75, inciso 18 y 19, etcétera, los tratados de derechos humanos, quiere optimizar la atención a la población, digamos, que carece de recursos, y crea centros, que también en algunas provincias se ha logrado realizar, centros especializados, externados de lo que sería un hospital público, bueno, también, bienvenido sea, todo va hacia lo mismo. Ahora, tiene que haber, ¿no es cierto?, la norma es la que expresa, yo diría, a ver, por decirlo de alguna manera, es la letra chica de ese proyecto de vida en común que es la Constitución Nacional. Entonces, cuando el preámbulo dice promover el bienestar general, es una denominación global que abarca un montón de cosas. Y en lo que hace a salud, educación y trabajo, cuando vos lo empezás a articular con otros artículos de la Constitución, te encontrás con el 75, inciso 23, que aboga por la igualdad real, no solamente la formal del artículo 16, y los incisos que recién mencionaba, la cláusula del progreso y la cláusula del desarrollo humano, el inciso 18 y el inciso 19 de la Constitución. Entonces, ¿cómo plasmo esa política pública que como directriz general plantea la Constitución? A través de la norma que sigue en el orden jerárquico del artículo 31 de la Constitución, a través de las leyes. Ahora, tener leyes generales que tocan determinados temas, digamos, si manteniéndonos dentro de discapacidad, yo diría, de vuelta vuelvo a la 24901. Es una ley que trata de abarcar regular los derechos que le son debidos a las personas con discapacidad de modo general. Pero después, aparte, como recién decía Romina en cuanto a las notas, cada tipo de discapacidad tiene su abordaje específico, su tratamiento específico, y hay, digamos, determinados aspectos que tienen que estar regulados, digamos, por afuera de esa ley marco, por llamarlo de alguna manera, porque si no, esa ley marco tendría, no sé, 400 hojas. ¿Sí? Claro. Vamos a hacer un cuadro, un vademecum, digamos, de todo tipo de discapacidad o situaciones clínicas que le puede pasar a una persona y le queremos contemplar las situaciones especiales desde lo jurídico y los derechos que le asisten, se armaría una norma farragosa de 400 hojas que nadie llegaría a conocer. Entonces ahí
es un tema discutible, lo aclaro de antemano. El otro día, en una reunión que tuvimos con Romina, nos contestaron justamente esto. Está el fenómeno de lo que se suele denominar legislación por patología. Pero, ¿qué es lo que sucede? A ver, por esto que digo, digamos, si vos vas a la jurisprudencia, ¿no es cierto? La jurisprudencia te dice, la 24901 es enunciativa, no es taxativa, por lo tanto, da lugar y margen a la interpretación. Pero yo para eso tengo que ir a un juez, y lo que nosotros estamos buscando es que la persona, cuando concurre al hospital público, cuando concurre a su obra social, cuando concurre a su empresa de medicina prepaga a la que está afiliada, tenga la solución ahí, porque, digamos, todos sabemos que ni siquiera un año, 6 meses de demora pueden afectar gravemente, ¿no es cierto?, el tratamiento de un menor que esté dentro del espectro. Entonces, si no se le hace una pesquisa rápidamente o una detección rápidamente, no colabora el pediatra, allí no interviene un pediatra para hacer los primeros, las señales de alerta, luego, ¿no es cierto?, no está capacitado ese pediatra para hacer los protocolos de detección, y es una cadena que se va embarullando, ¿y a quién perjudica? A la persona que está dentro del espectro y a la familia que no recibe a tiempo ese derecho que le corresponde, arrancando desde arriba de todo, les diría la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948, ahí está la raíz de todo. Ahí se estructura todo un sistema de derechos humanos que alimenta la mirada actual de la discapacidad bajo la perspectiva de derechos humanos, y en donde la que discapacita a la sociedad y no la persona, la persona no está discapacitada, tiene una deficiencia, es otra cosa, y la que discapacita a la sociedad. Bueno, si nosotros desconocemos estos derechos, somos sociedad discapacitante. Eso mucha gente no es consciente de eso. Y el Estado es discapacitante, porque cada uno de los poderes del Estado, dentro de su competencia, tiene que cumplir con ese mandato constitucional de promover el bienestar general. Entonces, vos te encontrás, como decía Romina en un momento, con una serie de leyes, por decir algún ejemplo, que integrarían esta suerte de grupo de normas a las que se las suele denominar un tanto despectivamente leyes por patología, legislación por patología. Pero para una persona, por ejemplo, que padece epilepsia, tener una ley que contemple sus derechos laborales es un problema específico que tiene la persona con epilepsia, ¿sí? Entonces, la ley 25.404 de epilepsia te establece el derecho al trabajo de esa persona y cuáles son sus derechos en caso de que, digamos, las convulsiones pasen de leves a ser medias, y ahí cómo juega el médico tratante de la persona. Eso no lo vas a encontrar en la 24901, es demasiado específico. Tiene que haber una normativa específica para eso. Bueno, ni hablar la capacidad auditiva, hay una ley, la 25415, que establece un programa de detección temprana de la hipoacusia. O sea, la propia ley está creando programas, en este caso particular. Y ahí, Enrique, por ejemplo... Sí. Ahí en esos casos, por ejemplo, donde tenemos muchas leyes como la nuestra, como la 27043, específicas que crean los programas. Nosotros no tenemos, o sea, esos programas creados en estos momentos. A lo sumo, partamos de que tenemos otra situación. Tenemos hermosas leyes nacionales, pero el sistema de salud todavía es reservado por Constitución a las provincias, y cada una ejecuta sus presupuestos y determina sus políticas sanitarias independientemente del resto. Entonces, tenemos excelentes, hermosas leyes, porque tenemos maravillosas leyes, claro, de vanguardia en el mundo, y eso no me voy a cansar de decirlo. Y el problema está en la ejecución, porque nos encontramos con un sistema administrativo que, en lugar de ser tomado como enunciativo, lo quieren hacer pasar como taxativo, primero, ¿no? Porque todas las resoluciones ministeriales
o todas las resoluciones específicas para el funcionamiento de las mismas, que jamás pueden limitar el espíritu de las leyes o sea, que les dan origen, o sea, son tomadas como limitativas, partamos, ¿no? El sistema administrativo por un lado, y por otro lado, la ejecución en cada territorio provincial. Entonces, tenemos una doble comando de inconvenientes para exigir el cumplimiento, ¿sí? De las leyes que pueden tutelar cada uno de los derechos que nosotros estaríamos necesitando, como por ejemplo, a ver, una persona que necesita tener acceso a la detección temprana en el caso de la sordera, o en el caso de la hipoacusia, existe una ley específica, u otra persona que está dentro del espectro, por ejemplo, como para lograr la cobertura total de la maestra de apoyo durante las horas que va a la escuela. Tenemos que llegar a un amparo para lograr eso, porque ninguna obra social y o prepaga de una nos acepta. No te dan las 24 horas, a lo sumo 32, y arréglatelas, y el resto que el chico no vaya a la escuela. Está coartando no sé cuántos derechos humanos con esa decisión, y tenemos que llegar a una acción de amparo para lograr el cumplimiento. Como es simple, ¿no? Hasta digamos, violan la teoría de los actos propios, porque lo que nos daban antes, cuando vamos a la acción de amparo, nos los quieren retasear con posterioridad. Entonces, tenemos un mix, una ensalada en cada amparo, aparte por la naturaleza de la acción, ¿no? Que es compleja, pero antes tenemos ese doble problema, ¿no? Administración pública limitante y políticas provinciales. Entonces ahí tenemos un menjunje que nos imposibilita exigir el cumplimiento directo de la normativa nacional. Claro. ¿Les puedo comentar algo? Sí, No perdón. conocer que la normativa nacional, viste, la 27.043, establece que la autoridad de aplicación de esa ley nacional es el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Uh-huh. Nos reunimos varias veces con el Ministerio de Salud de la Nación. Una de las mamás ha preguntado, ¿cuál es el presupuesto para cumplir la ley de autismo? Porque el presupuesto para la ley del aborto, la ley del cannabis, está. De hecho, se hacen muchas publicidades con ese presupuesto. Nadie lo sabe, quizás ni lo haya. ¿Cuál es el presupuesto para cumplir la ley nacional de autismo? Entonces, partamos de esa base de que el Ministerio de Salud no está ejecutando esa ley, sino que está tratando al autismo dentro de la ley de salud mental. Cuando hay una ley específica en materia de autismo, lo está tratando, por ejemplo, como una esquizofrenia. Lo está tratando, esa es la respuesta que nos da a los padres el Ministerio de Salud de la Nación, que lo está tratando dentro de la ley de salud mental. No está ejecutando la ley de autismo. Romy, para mí directamente no se está ejecutando, o sea, directamente no se está tratando, porque yo, por ejemplo, primero, el ejecutivo actual encargado de la discapacidad, ni en los anteriores, ninguno, como lo he dicho anteriormente, ninguno militó el concepto de discapacidad según el modelo social. Por ende, no pudo incorporarlo al censo. ¿Vos crees que si no pudo incorporar la palabra discapacidad al censo, va a poder pelear el cumplimiento o la ejecución de las leyes específicas de diagnósticos que son considerados condiciones discapacitantes? No lo hacen. Yo no conozco a nadie que haya sido, que me haya dicho, a ver, mira, esta política pública, o sea, tenemos ley, tenemos reglamentación, y todavía no lo veo, no veo nada, no veo ninguna acción, no veo ningún acto, no veo ninguna campaña, no veo ningún proceso de investigación relacionado con el autismo. Tenemos en alza 1 cada 44 que nos lleva, según las estadísticas mundiales, porque nosotros perdimos la chance de las estadísticas nacionales, ¿sí? Lo que quieren hacer con posterioridad tiene el tenor de muestreo, o sea que en ningún momento va a ser vinculante para determinar o modificar o diseñar políticas públicas específicas, o sea, perdimos la chance, ¿sí? O sea, que a esta gestión no le importó la discapacidad, y mucho menos nosotros, los del colectivo relacionados con el autismo. Y hoy por hoy estamos hablando de que, si seguimos estas estadísticas mundiales, hablamos de cerca de 1 millón de personas en nuestro país dentro del espectro que no llegan a superar los 16 años, porque estas estadísticas hablan de 1 a 16 años. No estamos contando la cantidad de adultos que están recibiendo el diagnóstico en este momento.
Entonces estamos hablando de estos 47 millones que ya sabemos que somos más o menos, 1 millón es autista. Y todavía no tenemos políticas que nos digan, che, ¿qué está pasando? Estudiamos el ambiente, estudiamos la genética, ¿en dónde invertimos? Hablamos de pesquisas y está comprobadísimo que cuando antes tenemos el diagnóstico, mejores proyección podemos llegar a tener. Entonces, ¿qué está pasando? No veo políticas de pesquisa, hay un montón de publicidad en la tele. Está perfecto que hablen sobre un montón de sectores que están siendo vulnerados en sus derechos. Pero estamos hablando de casi 5 millones de personas con discapacidad en el país que tienen certificado vigente. Nada más, ¿no? No hablemos de las personas que no tienen acceso o que no tienen conocimiento que pueden llegar a tener una discapacidad. Entonces, 5 millones de personas con discapacidad que no están teniendo respuesta. De esos 5 millones, 1 millón autistas. Entonces, no estamos teniendo todavía nuestra 27043 en ejecución. No la tenemos. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese cumplimiento? Porque es maravilloso. Necesitamos, aunque sea el primer artículo, que lo empiecen a ejecutar. Necesitamos el primer artículo, que empecemos a hablar de pesquisa, que en la tele salgan a decir. Una vez me acuerdo que Alexia Ratazzi fue muy simple en un programa con Mirta Legrand. Necesitamos medio minuto, ni medio minuto. Si no te mira a los ojos, si dejó de responder a tu nombre, si no dice palabras, si no te señala, consulta al neurólogo infantil. Nada más. Nada más. Eso es militar la pesquisa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos cumplen? ¿Por qué no? Porque nosotros no tenemos la fuerza para salir a la calle. Porque nosotros no podemos tener la estructura para salir a la calle. Si nosotros corremos de terapia en terapia, más allá de que podamos llegar a tener o no transportista, tenemos que hablar. Yo tengo un lío bárbaro en mi casa desde el COVID de enero. Se le modificó el perfil sensorial a Genaro y no hay un día de paz. Siempre pasa algo, vamos pasando y transitando medicamentos y todo lo demás, y no logramos acompañar a Genaro de manera tranquila o que él se pueda llegar a sentir tranquilo. ¿En qué momento me voy a ir a una marcha? Claro. Entonces a eso es lo que voy. ¿Cómo logramos que a nosotros nos dé bolilla? ¿Cómo logramos que nos escuchen? Claro. Y ahí, Marta, hay dos caminos que un poco los hemos charlado en lo que llevamos hablado hasta ahora, los tres. Por un lado tenés lo que se llama, que es lo que nosotros cada uno, bueno, con Romina venimos haciendo algunas cosas en Capital, es lo que se llama la incidencia en políticas públicas. O sea, a partir de lo que dice la norma, es, digamos, gestionar ante las respectivas autoridades que correspondan la efectiva aplicación de la norma. Lo que pasa que acá hay que volver a lo de los cartuchos del principio, porque a esta altura uno va haciendo camino al andar, como dice la canción, y va aprendiendo. Entonces, cuando, digamos, uno va con un objetivo, que no es el objetivo del que te recibe, el que te recibe para contenerte y evitar repercusiones políticas, o para tirar 2 o 3 caramelos de los de la peluquería que hablaba Romina, entonces con eso tenerte tranquilito unos meses, el que te va a declamar un discurso que vos sabés que, viste, no tiene efecto, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, quédense tranquilos. Eso, vos ya a esta altura del partido, los primeros 5 minutos de una entrevista ya te dan, digamos, el escáner mental de lo... Sí. Entonces, pero bueno, digamos, a veces pasa de que tenés funcionarios fundamentalmente del legislativo y del ejecutivo, que abordan los temas con seriedad, con compromiso, aunque es difícil, ha pasado y tendría que pasar siempre, porque si no están en una omisión de sus deberes de funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y la otra forma, que es muy lamentable y que yo siempre digo, uno habla de hacer amparo, pero hacer el amparo una vez que entraste, digamos, nosotros como abogados lo sabemos bien, digamos, hay toda una rueda que empieza a girar y que te desgasta mucho, tanto a la familia, si sos profesional y familia a la vez, con más razón. Entonces, hoy en día, digamos,
no sé, yo jamás vi que una cautelar se le diera traslado a la otra parte en un amparo. Y hoy te dicen que para asegurarse de que no van a cumplir, le dan traslado a la otra parte, con lo cual ya le anticipan todo el texto de la demanda, la estrategia. Ahí, digamos, bueno, yo no creo en las casualidades, creo que No, ahí hay hay muchos juzgados hoy por hoy en Córdoba, en los 3 juzgados de Córdoba. actuado, pero digamos, una cautelar que tendría que salir en 72 horas, Inhibe. 96 horas, está tardando 3 meses. Entonces, a partir de ahí, digo, es el caso por caso, el amparo por amparo, y la verdad que, viste, no sé, quizá habría que ponerse a pensar en un amparo colectivo, podría ser, pero también es para determinados casos, hay que estudiar bien la legitimación, pero digo, fundamentalmente yo creo que el principal camino es, y acá vuelvo al motivo por el cual nos reunimos hoy, sobre la base de la 24.073 y todo el andamiaje normativo que la sustenta atrás, decirle, mirá, yo no estoy hablando de Caperucita Roja y el lobo, acá hay una ley concreta que tiene derechos, tiene una parte operativa y otra parte programática, vos sos autoridad de aplicación, tenés que idear, crearlos, darles infraestructura mediante planificación a los programas, tenemos que saber, porque el manejo de los recursos públicos tiene que ser eficiente, yo tengo que saber la prevalencia, en qué zonas hay más casos. Si hiciste una estadística, vas a saber dentro de una provincia en qué departamentos, ¿no es cierto? Por eso coincido con vos, se perdió una gran oportunidad con el centro, aunque sea para las políticas macro en discapacidad, o sea, hubiera sido una herramienta fabulosa que nos la debemos hace muchísimo tiempo. Y en materia de autismo, o sea, bajada esta macro realidad a nuestro mundo del autismo, te permite saber en cada provincia. Vos imagínense, Romina y Marta, una reunión del COFEDIS, ¿no es cierto?, del Consejo Federal de Discapacidad, con las estadísticas de cada provincia en la mano, los representantes de los diversos institutos que tienen la competencia en el Ejecutivo Provincial de cada participante, de atender la problemática de la discapacidad, con una estadística sobre autismo sobre la mesa. Porque ese es el Consejo Federal en cada materia, tiene como misión articular políticas y mejorar, sugerir, dialogar, generar políticas. Mirá si todos fueran a una reunión del COFEDIS con las estadísticas en la mano, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Mirá, yo tengo esta prevalencia en los barrios que tienen en los departamentos que tienen estas características. Pocos hospitales públicos, la obra social provincial tiene poquísimos profesionales en esta zona, si hay una delegación de una obra social nacional, ni siquiera está presente en ese departamento. Bueno, entonces, agarrá tu presupuesto, agarrá tu plan marco de salud provincial por 4 o 5 años y crea un capítulo de atención del autismo en base a toda esa información que te da la estadística. Entonces, crea centro de atención primaria, crea un hospital público en ese departamento con recursos especializados en autismo. Parece medio Disneylandia lo que estoy diciendo, pero yo quiero eso. No, pero es que así se diseña una política pública, Enrique. Las políticas públicas parten de los números y de la geolocalización de cada uno de esos números. O sea, no se decide, allá me fue mal, entonces en las elecciones y allá pongo un hospital. El hospital no se determina de esa manera, ¿sí? Entonces, tenés toda la razón del mundo. Ojalá no fuese Disneylandia, fuese Argentina, ¿sí? El método de abordaje. Ojalá los ejecutivos a cargo, y ahí entro en un tema que quizás a mí me llega muy de cerca, porque me dedico también a la política, pero mi cuarta bandera es la inclusión. O sea, voy a gritar contra la persona que tenga al frente si no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esto para mí no es un trabajo, esto lo llevo en el alma, ¿sí? Porque la misión de nuestras vidas es lograr que la sociedad sea un poquito más justa y permita a nuestros hijos vivir como protagonistas el día de mañana. Esto es lo que nosotros queremos, por eso estamos aquí. Entonces, no va a haber fuerza en el mundo que nos haga coartar el objetivo. Ahora, si nosotros vemos que aquí ya lo perdimos, censo perdido, lamentablemente
no se tuvo la fuerza suficiente, para no usar otro tipo de terminología, no se tuvo la fuerza suficiente para poder defender la incorporación de un sector de la sociedad, 5 millones de habitantes, de 47 millones, que no es menor, que está totalmente necesitando que se rediseñen las políticas públicas. Si no se tuvo la fuerza para incorporar en el censo la palabra discapacidad, ¿cómo vamos a abordar la modificación de una ley de discapacidad? ¿En qué estamos jugando? Si no se ha tenido la fuerza para militar el modelo social, tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a contener o nos van a decir que van a contener al colectivo de discapacidad? La 27043 habla de otras cosas. La 27043 nos está diciendo a nosotros que las personas que están diagnosticadas dentro del espectro autista van a poder tener acceso no solamente al tipo de prestaciones específicas, sino también a hablar de toda la vida de la persona a pleno. Estamos hablando de una ley de vanguardia que contempla por primera vez todos los aspectos de la vida, dejando de lado el modelo desde el punto de vista médico, del abordaje que se tenía a las personas y a los diagnósticos anteriormente. Antes hablábamos de prestaciones y escuela. La 27043 habla hasta del trabajo, pero hay que empezar desde el principio. Tenemos que tener números, tenemos que tener investigación, tenemos que tener más neurólogos. El otro día hablaba con el neurólogo de Jena, me decía, digo, ¿por qué no hay turnos? Y me dice, Marta, me dice, pero los congresos de cardiología no bajan los cardiólogos de 800. Para un congreso de neurología no llegamos a 200 en el país. Entonces, ¿por qué? Porque no se estimula ese tipo de formación médica, ese tipo de formación profesional. ¿Cómo se estimularía si supiéramos que existen, lamentablemente, en alza la cantidad de personas con discapacidad cognitivas o intelectuales que necesitan la contención de ese tipo de profesionales? Entonces, la 27043 no es primero el huevo o la gallina, tiene que cumplirse. Hablar de investigación, no podemos hablar de investigación si no sabemos cuántas personas son o en dónde están concentrados. Tenemos fenómenos en donde tenemos localidades donde tenemos exactamente un 10% de la localidad con discapacidad. Hay algo raro aquí, algo que tenemos que estudiar. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, tenemos que empezar a lucharla así. Ahora, ¿qué herramientas tenemos que las provincias adhieran? Romy, vos tienes un mapeo de las provincias que están faltando adherir a la ley de autismo, ¿no? Gracias al libro de Enrique, que él hizo todo ese trabajo de recolectarlo, o sea, gracias a él tenemos esa información. Pero yo lo que te quería comentar, que vos decís esto de nuestro colectivo, hay muchas contradicciones dentro del colectivo, y eso no ayudó tampoco al tema del censo. Yo desde hace bastante tiempo estaba analizando hacer un amparo colectivo, como hizo Pueblos Originarios, ¿no? Por el tema del censo. Pero si entre varios padres y entre varias agrupaciones se reúnen con el director del INDEC, y el mismo director del INDEC te dice en la cara, sí, estoy en falta, no incluye la discapacidad. Pero si después también integrantes del colectivo de discapacidad, ¿no? Profesionales mega famosos que lo sigue mucha gente, salen con un mensaje de que el censo es una oportunidad única para visibilizar la discapacidad, es una contradicción, ¿no? Que no lleva a nada. Por eso no tenemos presupuesto, Romy. Más que quizás no sé, a fines comerciales, ¿no? Por eso todavía no tenemos presupuesto. Siempre remarco que a mí, Romina, no me representa ningún profesional, ¿no? Destacado, no destacado, la mejor con todos. Pero yo soy mamá, ¿no? Entonces, si a mí en la cara el director del INDEC me dice, no incluyo la discapacidad y les pido perdón, estoy en falta, y lo transmito como otros padres, pero después surge otra opinión que también es válida, pero también dentro del mismo colectivo, porque también los profesionales están dentro del colectivo de la discapacidad, los profesionales de la salud, y bueno, es contradictorio y se genera, porque ves que por un lado mucha gente diciendo la discapacidad no, el censo no incluye la discapacidad, y por otro lado ves un montón de gente retuiteando que el censo es una oportunidad única para visibilizar la discapacidad. Eso lleva a esto.
a que no pase nada, a que no se haya hecho ni una cosa ni la otra, a que hayamos perdido Bueno, pero ese es el esta amiguismo que oportunidad. existe hoy. Es el amiguismo, Romy, de hoy por Exacto, hoy. Es sí, el sí, mismo, sí, sí. lamentablemente, pero hay que ver también, ¿no? Si esas personas que han hablado de esa manera son papás, son mamás, y la verdad que lo dudo, Claro, no, que no, son profesionales de la salud, pero bueno, son por su referentes. trayectoria, Sí, 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 integran sí, el colectivo de sí, discapacidad, mucha sí. gente que lo sigue, entonces se genera esa contradicción entre agrupaciones, porque hay agrupaciones que también lo empiezan a replicar. Bueno, yo ahora estoy viendo, ahora que transcurrió el censo, o sea, muchos dieron marcha atrás, están de vuelta diciendo el censo no incluye nada a las personas con discapacidad, pero estuviste un montón de meses haciendo campaña de que se incluía. Nosotros desde Córdoba, desde el 2018, si mal no recuerdo, empezamos a hacer pedidos, a presentar notas en el INDEC y a hacer pedidos a través de consejos deliberantes aquí de la provincia, en donde se les solicitaba que para el censo que estaba planificado para el 2020 se incorpore por lo menos la clasificación, creo que del 2012 o 2010, no me acuerdo, de la OMS, en donde hablaba de una clasificación muy básica de discapacidad, en hablar discapacidad cognitiva, sensorial, motriz o mixta, ¿no? Poder tener ese número, sabiendo cuál es la franja etaria de esa persona, a nosotros ya nos daba un mapeo impresionante, ni siquiera incorporar autismo, ya Claro. nos daba un mapeo de toda la población del país, donde podíamos saber si había una discapacidad motriz, en donde se daba con mayor cantidad, o sea, en donde teníamos la mayor densidad, o una discapacidad cognitiva. Yo digo, ¿y aquí qué es lo que ha pasado? O sea, sé y conozco muchísimos funcionarios que levantaron el teléfono y que trataron de comunicarse y que trataron de lograr la incorporación de esta clasificación en el censo y que, bueno, le contestaron lo mismo, o sea, el Washington Group decide por sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? De jerarquía constitucional. Entonces, un organismo internacional, sí, que obviamente tiene su prestigio porque depende y forma parte de la ONU, decide cómo cuantificar en Argentina. Y Está yo, bien, pero si ahí, tenés una ley nacional, además que está diciendo que el Ministerio de Salud tiene que coordinar con otros actores estadísticas específicas en materia de autismo, bueno, el Ministerio de Salud tendría también que haber intervenido para bueno, pero coordinar. ¿Qué ahí genial estamos. hubiese sido una pregunta? ¿Hay alguien con autismo en el hogar? ¿Y está escolarizado o no está escolarizado? ¿Va a escuela común, especial o SED? Y ahí, Pero ahí seríamos Gardel. sí, Ahí eso seríamos sería Gardel si Gardel, podemos pero tener todo, ¿no? son tres preguntas, y pues, está bien, quizás no convenga que se sepa esto. ¿Cuántas personas Bueno, con autismo están fuera del sistema educativo? ¿Cuántos van a hacer? ¿Cuántos no hay que hacen tener mucha nada espalda, directamente? hay que tener mucha Porque hay espalda muchos como que no Estado. tienen ni tratamiento, ni sed, ni escolaridad, nada. Es una realidad que no se quiere saber. Esa es mi lectura. No se quiere Ahora, saber. ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como tercer sector para esto? Lograr que las provincias y la ciudad de Buenos Aires adhiera es muy importante, porque me parece que ahí nos tenemos, porque nos van a correr, si nos vamos a Salud Nación, nos van a correr con el tema de que las políticas sanitarias son potestades de cada una de las provincias. Entonces, ¿cómo hacemos? La peleamos de cada provincia para las adhesiones, ¿no? Claro, yo estaba pensando una cosa, ¿no? Por una cosa que dijiste hace un rato, Marta. Cuanto más cerca de la gente, del vecino, del habitante, eh, esté la autoridad, o tenga que estar, mejor dicho, la autoridad que debe ocuparse de implementar en la práctica esta norma o la adhesión local a esta norma, vos tenés una mayor posibilidad Uh-huh. de reclamo, de diálogo y de bregar a través de la organización de la ONG del lugar para que se cumpla. Sí. Vos pensemos un segundo que ya pasar del ámbito nacional al de la provincia, cualquier provincia, ya es
la apertura de una puerta enorme, incluso, hablando asépticamente, las necesidades políticas hacen, ¿no es cierto?, son a veces nichos de oportunidades que si se saben aprovechar en la cronología del derrotero político, o sea, cuando hay elecciones, cuando no, están más susceptibles a escuchar o a ejecutar cosas, ¿no es cierto? Y sabemos los tres que en muchas provincias la adhesión continúa hacia abajo. Conocemos el caso de numerosas municipalidades cuyo Consejo Deliberante adhiere a la adhesión de la provincia a la ley nacional, con lo cual, ¿no es cierto?, ahí, si fomentamos la cultura de sociedad participativa, bueno, una cosa será un ministro, pero ya a nivel provincial es un poco más fácil acceder a autoridades. Imaginémonos en el marco de un municipio o de un departamento provincial, acceder, ¿no es cierto?, al intendente o al secretario municipal de discapacidad es mucho más fácil, y ahí tiene que haber una serie de puentes de diálogo en donde uno pueda expresar todo esto que estamos hablando mucho más fácil. Esta es una de las ventajas que a veces yo veo en la gente que no se ve tan claro, no es la única, por supuesto, pero digo, del tema de la adhesión de la ley, esto acerca, digamos, digamos, el muro que uno tiene atrás, que lo protege y lo contiene. O sea, la vía institucional está dada por la ley. Entonces, si esta ley se va adhiriendo la provincia y luego los municipios, los canales de diálogo al bajar es mucho más factible lograr resultados. Claro, claro, por la cercanía, por lo que vos decías eso, ¿no? De poder conocer realidades es mucho más fácil. Y el intendente está más interesado, el que sea, digo, ¿no? De la provincia que sea y del partido que sea. El intendente está mucho más interesado y depende mucho más de la población de su municipio para ser reelegido o para, no sé, otro puesto, lo que sea. O sea, también hay que saber tener una lectura de la realidad y de, como decía Romina en un momento, ¿no? Saber por dónde estás pisando y bueno, no gastar cartuchos, esto que hablaban ustedes dos al principio. O sea, bueno, un cartucho en una intendencia va a tener muchísimo más efecto, digamos, que a lo mejor en el ámbito ejecutivo o legislativo provincial, digamos, que a su vez, obvio, en el nacional cuesta muchísimo más. Pero acá vos fíjense que, porque nosotros, me permito hablar por Romina también, nosotros tenemos una mirada federal, ni para Romina, ni para mí, ni para la gente que está con ella y la gente que está conmigo, la cosa se termina en la General Paz, ni mucho menos. Argentina es un país, y hasta el último habitante de Ushuaia o de La Quiaca tiene el mismo derecho, ¿no es cierto?, que un habitante que está en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en un partido de la provincia de Buenos Aires. Por eso, digamos, es tan importante esto que yo hablaba antes de los consejos federales, pero también de que la sociedad, digamos, por un lado, tome conciencia que tiene que participar mucho más. Y por el otro lado, las autoridades tienen que ser mucho más conscientes de las obligaciones que tienen para con el vecino que vive en la esquina de su casa. No un vecino como figura iluminada, teórica, que está ahí arriba en una nube. No, no. Es Carlos que vive en la esquina de tu casa, que tiene un nene en el espectro y que te está reclamando, y te lo cruzás todos los días en la calle, y te está reclamando mejor educación, educación más inclusiva, te está reclamando que lo formen para darle trabajo mañana, y sobre todo que le brindes un sistema de salud acorde a las pautas que da la 27.043. Entonces, ojo, la adhesión también tiene esto adentro, como ventaja me refiero, ¿no? Y claro, y ahí volvemos al tema de que lamentablemente el autismo también es federal. O sea, lamentablemente, y lo hablo también provincias adentro, ¿sí? Nosotros en Córdoba podemos tener acceso, en la ciudad de Córdoba,
a las coberturas necesarias. Aquí podemos tener acceso a terapias de floor time, por ejemplo, podemos tener acceso a equinoterapia, hidroterapia, podemos hablar de conseguir TEOs, terapistas ocupacionales. Quizás a veces es más difícil, pero los conseguimos, tenemos. Ahora, nos vamos a cualquier localidad, de aquí nomás a 40, 80 kilómetros y nada. Entonces, si no tenemos ni siquiera posibilidades, ¿sí?, de terapias específicas, donde tengamos profesionales formados en las necesidades que nosotros tenemos, porque no es lo mismo un fonoaudiólogo que un fonoaudiólogo formado en neurolingüística, no es lo mismo un fonoaudiólogo que esté formado en audio para tratar a un niño que no puede hablar. O sea, a ver, tenemos que tener la especialidad también, eso es otro tema, con cada uno de los profesionales que acompañan a nuestros familiares, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con profesionales que aceptan el caso, que toman a su paciente nuevo y no están formados en lo que el paciente necesita, ¿sí? Y eso nos pasa, ¿dónde? Un poquito más allá de la competencia que existe, porque existen pocos profesionales, y ahí volvemos de nuevo, ¿no? A ver, no existen profesionales en el interior del país. ¿Por qué? Porque no sabemos los números que tenemos en el interior del país, no se estimulan ese tipo de profesiones, no se estimula la erradicación de profesionales formados en localidades del interior y mucho menos en el interior del interior. Hay localidades, por ejemplo, siempre hablo de mi querido obispo Trejo, de esta municipalidad que armó con fondos totalmente propios municipales, hablamos de un municipio de 3.000 personas, así que imagínense la coparticipación para ese municipio. Armó y creó el Trejo Inclusiva, este programa. Hoy por hoy, en el segundo año de funcionamiento, en su hospital municipal dan terapias de rehabilitación, profesionales formados específicamente, ¿sí?, a personas de manera gratuita. ¿Cómo? Es una decisión política la que ha tomado esta persona, esta intendenta. A ver, tomó una decisión política y se puso al hombro algo muy difícil, ¿sí? Más allá de que lo puedo no vivir de cerca, ella tomó esa decisión de hacerlo. Nunca fue un fisiatra a Trejo, nunca fue un fisiatra a Trejo. Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, ni a las localidades cercanas fue un fisiatra, que me tocó recorrer localidades que son quizás un poco más grandes. Cuando vi 2 niños y les digo, ¿pero cuál es el diagnóstico? Me dicen tal, pero ¿lo vio un fisiatra? A ver, yo como mamá, con el ojo que se nos va agudizando como mamás o como papás, no como otra cosa, porque no soy médica. A ver, nosotros, y ahí veíamos que existen realidades muy difíciles de familias que la pelean a diario sin recursos, en donde poder tener en ejecución una ley como la ley 27.043 marcaría un antes y un después, porque al poder investigar, al poder invertir en pesquisa, al poder hablar de acompañamiento con profesionales formados, estamos hablando de que está la solución en nuestras casas, independientemente de que estemos en la Patagonia o en la Quiaca. Entonces, ahora, lo que nosotros pedimos, o sea, lo que podemos sacar como que limpio de todo esto y que veo que también Romina se lo ha puesto no solamente en Cava, en el AMBA, al hombro, el tema de militar la 27.043 en cada municipio, en cada localidad, y llevarla y acercarla también a las provincias, ¿no? Como lo hizo, a ver, aquí se viene haciendo en Córdoba, se viene pidiendo la adhesión de la provincia desde el 2017, 2018, y todavía no lo logramos, pero es un tema muy complejo. Lo que tendremos que hacer es ir a cada municipio y pedirlo, agruparnos y hacer pedidos a los municipios, porque los municipios puedan llegar a pedir a las legislaturas provinciales, por lo menos empezarla por ahí, ¿no? Podría ser algo como pasando en limpio esto, ¿no? Eso estamos tratando de hacerlo, a veces que las personas de algún municipio se contactan, entonces, bueno, se les facilita la nota para que lo presente. Esto, bueno, yo esta intervención que vengo haciendo es gracias a que conocí gente, o sea, como Enrique, a TGD Padre Cava, también a autoconvocados, en lo que, bueno, decidí participar con ellos. Y hoy había una persona que estaba preguntando cuál es el argumento
para no adherir, ¿no? Provincia de Buenos Aires adhirió y están en este proceso, como vos explicaste, de los municipios, ¿no? Algunos adhirieron, otros no. Y en Cava lo que nos dicen en la cara, o sea, a Enrique y a mí y al resto de los padres, es que no lo consideran necesario adherir a la ley de autismo porque ellos ya tienen la ley 6151, se llama Sistema de Vigilancia del Desarrollo Infantil, como su título lo dice, abarca la niñez, ¿no? Y la pesquisa y el tratamiento, siempre hablando en la niñez. Y ahí también, o sea, me cerró porque después, en la adolescencia y en la adultez, la única opción es un neuropsiquiátrico, ¿no? Cuando el Ministerio de Salud de la Nación también nos dice que no ejecutan la ley de autismo, sino que lo tratan dentro de la ley de salud mental, ¿no? Entonces, el argumento que nos dan en Cava, corregime, Enrique, si se me está faltando ampliar, pero básicamente la justificación es porque ya tenemos esta ley, nos dicen esto, la 6151, y en tal caso, bueno, podríamos ver de ampliarla, de incorporar lo que esté faltando, o de cumplir algunas cosas de la ley nacional, pero sin adherirnos. Eso es lo que nos dice, y es bastante, la verdad, es bastante porque nos han respondido en reuniones que fuimos con Enrique, bueno, a ver, vayan ustedes al hospital a buscar estadísticas, a ver cuántas personas con autismo se atienden ahí, ¿no? O bueno, si hay personas que ustedes saben que tienen problemas con el APND, en COSIR APND, bueno, hagan una lista, mándenla, pero siempre es todo trabajos que tenemos que hacer los padres, ¿no? Está bien, eso desde una agrupación se puede organizar y hacer, pero habilitar un número telefónico, lo que se propone, o un mail, o dónde esta persona que tiene algún inconveniente en materia de discapacidad, autismo, para que se cumpla con su derecho, bueno, pueda tener una solución. Más allá de trasladarle el peso a los padres, de que se contacte con otros padres, de que hagan una lista. Nosotros no podemos estar haciendo eso, Romy. ¿Cómo vamos a poder hacerlo si es función de los que están en cargo de los ejecutivos? O sea, nosotros no podemos ir a recabar los datos, o sea, a ver, si nos organizamos todo el país lo vamos a hacer, porque si logramos tantas cosas, nosotros creo que... Pero bueno, creo que hay cierta finalidad de desgastar también, ¿no? Porque es desgastante. Ya como hacen las obras sociales hoy por hoy, nos están desgastando. Claro, esto que hacemos con Enrique, o sea, cada reunión uno tiene que dejar de trabajar, de atender a los hijos, de paternar, maternar, viajar, después eso lleva tiempo, y encima, bueno, trasladan la obligación a la agrupación, ¿no? O a la familia, bueno, ustedes vayan a tal lado a buscar estadísticas, bueno, ustedes armen una lista de personas que están teniendo problemas con la PND. Bueno, está bien, eso quizás a una agrupación lo puede organizar y hacer, pero lo que corresponde es que la persona pueda acceder a su municipio, a su comuna, a través de un teléfono, de un mail. Sí, pero en la web están todos. Si hay un 0800 que las familias de Cava, TGD Cava, han informado, no nos atiende nadie. Entonces no es ahí la solución. No es ahí la solución. Entonces, para la persona que preguntó el argumento de no adherir, eso es en principio lo que se nos responde, ¿no? No, Enrique, no sé si me olvidé agregar algún detalle. No, estaba acordándome en una de las reuniones que fuimos, de una manera más o menos directa, se reconoció de que el presupuesto de salud para la ciudad de Buenos Aires, para atender la gestión de los hospitales públicos, era escaso, era insuficiente. Entonces, con ese argumento, un poco postulaban que lo que hace a la atención de las personas que están fuera del sistema, no se les podía dar una adecuada respuesta, como diciendo, si desde las atenciones médicas o intervenciones médicas generales no tenemos presupuesto, menos para algo específico como es la atención por discapacidad y todavía más específico como sería la atención
Ay, Dios. del espectro. Sí, o sea, no hay De plata hecho, para los sanos, no va a haber plata para la discapacidad, menos va a haber plata para la discapacidad, una cosa así. claro, a mí lo que me preocupó o me preocupa de las respuestas es, primero, una falta, o sea, porque como decía Romina recién, a ver, el pensar distinto enriquece. El otro me está mostrando a lo mejor cosas que yo no vi, o me hace ver, de mejor manera las cosas como las pienso y las veo yo. Eh, Tiene que haber un respeto porque el diálogo construye esencialmente. Ahora, cuando esta posición tiende a ser una cerrazón, es peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos encontramos con una respuesta, lo acaba de decir Romina, que decía, la solución a todo está en el sistema de vigilancia del desarrollo infantil, la ley 6.151. Ahora, yo me hago varias preguntas. Primero, me decís que no vas a adherir porque no considerás benigna o una buena técnica, que vuelvo a repetir, es opinable, lo digo con todo respeto, tiene sus costados positivos y negativos, pero digamos, la posición está y se ha llevado a la práctica en innumerables normativas, la de la legislación por patologías. La ley 6151 es una legislación por patología. Entonces, vos me estás respondiendo contradiciéndote. Primer problema. Segundo problema, vos no entendés el efecto o lo que significa la concepción de ver el trastorno del espectro autista solamente a partir o alrededor de la ley 6151, que vamos a aclarar para que no se malentienda. Sé que también, nuevamente, me atrevo a hablar en nombre de Romina también, no es una mala ley, es una buena ley. Podrá ser perfectible, bueno, habría que sentarse y estudiarlo, pero que haya establecido institucionalmente un sistema de seguimiento, hasta en este punto, esto está dentro de lo que ya establece la 27043. Tengamos en cuenta que la 61, la ley local, 6.151, es del 2019, o sea, es 5 años posterior a la ley nacional sobre autismo. Entonces, contempla, si vos querés o si quieren, regula con un poquito más de detalle un aspecto de lo que es los objetivos o de lo que son los objetivos de la 27.043. Ahora, eso es Cava nomás, ¿no? Eso es Cava nomás. Es una ley local, es una ley local. Que, digamos, como todas las adhesiones provinciales, fue sancionada por unanimidad y por la casi totalidad de la legislatura, que a mí a veces me da vergüenza ajena en las reuniones cuando yo les manifiesto, pero escúchenme, tómense el trabajo, vayan a los diarios de sesiones, yo lo hice, le digo, vean el diario de sesiones de varias adhesiones provinciales y van a encontrar que se sancionó por unanimidad y en los discursos de los miembros informantes de los despachos del proyecto se afirma dos cosas. Primero, que con la discapacidad no se hace política, y segundo, agradecen y valoran la enorme contribución que han tenido, según el tema, las asociaciones, ONGs, bajo cualquier forma jurídica que adopten, colaborando con los legisladores para aportar ideas, estructuras, formas de legislar esa problemática en discapacidad. Entonces, frente a esta actitud tan distinta, ¿no es cierto?, yo la verdad que en un punto me da a mí, esto lo digo yo y personalmente nada más, me da vergüenza ajena. Entonces tenemos este segundo problema, que es encapsular la solución del tratamiento del espectro autista en la 6.151. ¿Y por qué? Porque como lo ha dicho muchas veces Romina, después de los 18 años, el adolescente autista desaparece de la sociedad, es invisibilizado, porque se agotaron los medios que estaban pensados o que están pensados para su atención, para su inserción social, para la planificación de todas sus capacidades. Y ahí está oculto todavía
el modelo médico, porque subyace detrás de este pensamiento un modelo médico, ¿no es cierto? Y un capacitismo también, ¿no es cierto? Como ideologías que denigran o rebajan de condición a las personas con discapacidad solapadamente. Hoy, en otras épocas históricas, era más abierta la expresión, pero detrás de todo esto está un poco escondida esta consideración. Y después, el último argumento que me parece, quiero resaltarlo, es que, como nos ha pasado con Romina, bueno, pero ustedes qué problema tienen, en tal tema tienen problema, bueno, hablen con el funcionario tal, que él se va a ocupar y les va a solucionar este problema puntual que tienen. Por ejemplo, la dificultad que hemos tenido a comienzos del año escolar con el tema de las admisiones de los chicos dentro del espectro por el tema de las APND que aplicaban a rajatabla la reglamentación, la resolución 3034 del Ministerio de Educación, y entonces no querían determinadas personas, determinadas competencias profesionales, lo cual nos trajo un dolor de cabeza mayúsculo a muchísimas familias, entre las que me incluyo. ¿Qué pasa con esta postura? Esto no es una política de Estado. Ese funcionario puede tener muy buena voluntad. Vamos a suponer que el funcionario te atiende, te arbitra una solución, pero ese funcionario, cuando cesa en el cargo, desapareció todo porque era un parche, porque al no adherir a la ley, seguimos sin tener un anclaje institucional, una referencia institucional, que sería la ley 27043. Esto es buena voluntad de un eventual funcionario que te escuche, que empatice, que quizás tenga algún pariente cercano o lejano con algún problema de discapacidad y esté proclive a arbitrar soluciones prácticas en el día a día respecto de un determinado tema. Pero los funcionarios públicos tienen un fin de mandato y el día que se va esa gestión y ese funcionario, olvídate. Entonces no es la solución que estamos buscando. Por eso queremos la adhesión. No sé si se entendió. Perfecto, perfecto, y hay algo que quiero recalcar, que incluso puede continuar la misma gestión, pero se cambia el funcionario. No sabemos si dura el mes que viene. Entonces, ahí seguimos con, de favor, están solucionando o están arbitrando algún tipo de soluciones. Ahora, cuando adhiere una ley, estamos pidiendo que se tutele ese derecho. Entonces, independientemente de quién ocupe el ejecutivo, de quién sea el ejecutivo de turno, se puede exigir el cumplimiento. Entonces, esa es la gran diferencia entre tener una adhesión a la ley o no. Vendría a ser ahí. Pero me encantó estos 3 puntos que has marcado, Enrique, porque la verdad es cierto, ¿no? Si no hemos podido incorporar a la discapacidad en el censo, se va a modificar la ley de discapacidad escuchando experiencias, nada más. O sea, no tenemos un mapeo para diseñar una política pública como debe ser. Si no estamos escuchando experiencias, quizás estamos dando ideas, nada más que eso. Es válido escuchar las experiencias, es necesario escuchar al pueblo, ¿sí? Es necesario. Pero no debe ser la base. La base debe ser el diseño de una política pública, porque nosotros podemos ser artesanales en nuestras propuestas porque somos ciudadanos. El funcionario que se encarga del diseño de políticas públicas no puede jamás ser artesano. Debe ser específicamente técnico y contemplar la realidad, pero sobre datos ciertos. Entonces, ¿cómo vamos a modificar una ley de discapacidad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a modificar una ley de discapacidad que no es de orden público, porque no hablamos de una ley que tenga plena vigencia a partir de su sanción en todo el territorio argentino? Vamos a tener de nuevo los mismos problemas que tenemos para la adhesión provincial de la 27043, y vamos a tener localidades y provincias, donde van a coexistir situaciones totalmente diferentes o totalmente pasibles de ser abordadas por una u otra legislación. No sé cómo se va a manejar ese tema. No sé qué es lo que va a pasar. Para mí, no estamos en una madurez social como para abordar semejante cambio, ¿sí? Para mí se abrió la caja de Pandora, teniendo en cuenta lo que conozco, lo poco que puedo conocer sobre políticas públicas. Pero lo que sí sé es que
hoy por hoy, desde que se habló de la modificación de la ley de discapacidad, tenemos 6 meses de demora en autorización en altas de prestaciones, ni siquiera en pagos, en altas de prestaciones en muchísimos casos. Tenemos permisibilidad a ciertas prepagas, como la voy a nombrar porque es un Instagram, son públicos, pero a la vez son de uso OSDE, que tienen nomenclador paralelo. No he visto sanciones específicas más que multas de 1.000 pesos nomás a OSDE por aplicar un nomenclador paralelo por debajo, muy por debajo, hablamos de la mitad de lo que establece el nomenclador mínimo oficial para prestaciones. Tenemos OMIN, que ni siquiera contesta cartas documentos. Tenemos así, no hablemos de las más chiquitas, no hablemos, que por lo general a veces son las que mejor están mejor las más chiquitas, sí. Están mejor. Pero ¿qué está pasando? Si no podemos lograr controlar a los monstruos que han empoderado durante todo este tiempo, desde el sistema, desde todas las gestiones, porque nunca cambiaron las gestiones y siguen teniendo el mismo poder. No podemos modificar, no podemos lograr el cumplimiento efectivo de prestaciones de salud, queremos modificar la ley de discapacidad, hoy por hoy no hay cupo en las escuelas, no tenemos contención, no se habla de DUA, no estamos hablando, porque me parece que sería la propuesta superadora, ¿no? Para la educación. Están hablando de cierre de escuelas especiales, cuando es necesaria la continuidad para muchas personas, porque no tienen la posibilidad de poder incorporarse a la enseñanza oficial. Entonces, me parece que está muy agarrado en las patas. Y nosotros peleando este sector, peleando para que se adhieran las provincias y se cumpla la ley de autismo, porque la verdad es esta, o sea, si tenemos un hijo en crisis constantemente necesitamos las herramientas necesarias para poder acompañarlo bien. Entonces, estamos hablando de un sistema que no tiene como objetivo acompañar a la persona con discapacidad en su vida social, en sus posibilidades. A mí me parece que tenemos leyes, y repito, de vanguardia, que no existen en el mundo con semejante cantidad de principios, porque no, o sea, el profe sabe, obviamente sabe mucho más que yo, pero no he visto en otros lados, o sea, a veces leo manuales de accesibilidad que se ejecutan y se cumplen en otros países. Ahí sí algunos nos llevan, pero no tienen la base legislativa que tenemos nosotros. Pero lamentablemente estamos lejos del cumplimiento, ¿no? Lejos de poder exigir a prima facie nomás que se cumplan. Entonces, el gobierno dice que es un desastre. No sé si es el gobierno. No, porque los gobiernos anteriores también hicieron lo mismo, e hicieron cosas peores, porque directamente nos dejaron sin Ministerio de Salud. O sea, a ver, hay falta de decisión política de acompañar a la discapacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirles, sean mercenarios, vean el colectivo de discapacidad, somos 5 millones, multipliquemos por 2, 10 millones de personas que votan más 5 la persona, posiblemente 15 millones de personas las que le van a solucionar la vida. Entonces, acompañemos a estos, pedir que organizar al tercer sector, pedir que nos acompañen a todos los que estamos en el colectivo y nada, no sé, seguir luchándola organizadamente, no sé qué otra propuesta podemos tener porque es medio desesperante la situación. Con respecto a lo que decías de la ley de discapacidad, esta famosa nueva ley de discapacidad, no está claro tampoco qué es lo que se quiere hacer. Nadie que yo sepa pudo acceder al bosquejo. Hay muchas propuestas que se hacen para modificar, pero contemplan a la 24.901, ¿no? Entonces, es mucho lo que se puede proponer para modificar. Pero la ley que dicen que están modificando, la 22.431, ya no existe como se conoció, o sea, ya tiene 138 modificaciones, ¿sí? De aquella ley que están diciendo que están por modificar, no existe más, ¿no? Ya tiene 138 modificaciones. Entonces, hay veces que, como vos decís, el tema de las audiencias públicas, yo por lo que veo, es para, bueno, que cada persona pueda ir a contar su experiencia y su necesidad, ¿no? Claro, es eso. Eso es lo que yo estoy viendo, no digo que esté mal, ¿no? Pero
me imagino que deben estar rodeados de un cuerpo de especialistas en políticas públicas en materia de discapacidad. Yo he escuchado a audiencias personalmente, que fueron transmitidas por YouTube y que todos lo han podido ver, donde se promete que con esta nueva ley se terminan los amparos en materia de discapacidad. Eso fue una propuesta literal de la diputada que está haciendo, que está trabajando en esta ley, ¿no? Y de la ANDIS, y que fue transmitido por YouTube y está grabado. Una de las promesas es que se termina, que con esta nueva ley se terminan los amparos por discapacidad. Ojalá. Ojalá, no sé qué herramientas se incorporarán como para Ojalá, que esto, porque yo estoy en el para que segundo. esto realmente sea así. Yo estoy transitando el segundo amparo por GENA. Entonces, ojalá se terminen los amparos porque sería un dolor de cabeza menos, ¿no? Ojalá las autorizaciones estén al toque, ojalá se modifiquen el acceso a las prestaciones, ojalá se simplifiquen los métodos de autorización y los mecanismos de pago, ojalá tengamos más especialidades, ojalá se dé todo esto. Yo lo veo verde. Si hoy por hoy no se han arbitrado los medios para que los organismos de control puedan tener las herramientas, ¿sí?, para lograr el cumplimiento de lo que hoy por hoy ellos están creyendo que quedó corta, no sé cómo van a lograr, cómo van a poder diagramar todo un sistema diferente, efectivo, ¿no? Si en esto chiquito, que hoy por hoy que es chiquito, no están logrando que funcione bien, ojalá se pueda encontrar la forma de que funcione de manera correcta lo que tienen en la cabeza que puede llegar a ser efectivo. Nada, se terminó en un pedido de alabanzas, no me acuerdo de qué religión, pero ojalá sea así. Yo coincido, por supuesto, con lo que ustedes dicen. Estaba pensando un pequeño ejemplo para ejemplificar lo que estamos queriendo decir, ¿no? O sea, uno puede opinar muchas cosas, puede expresar muchos deseos. Ahora, estamos hablando de establecer una ley que, por lo menos por un cierto tiempo en adelante, sería una ley rectora, una ley marco para este tema. Yo puedo ir a una audiencia, como decía recién Romina, contar mi experiencia, ver lo que a mí me parece que está mal, pero estoy hablando en el aire, no tengo un anteproyecto de ley sobre el cual yo, si yo tuviera acceso a ese anteproyecto de ley, yo podría opinar de una manera más rica, podría, digamos, ubicar partes de la ley donde yo tengo más conexión por mi experiencia personal y aportar ideas sobre esos artículos. Por ejemplo, ahora, si estamos hablando en el aire y la cosa se hace muy, muy etérea, muy gangosa. Por ejemplo, el cupo laboral. Perfecto, está en la 22.431. Sabemos todos que no se cumple, menos del 1%, haciendo un promedio, es el porcentaje de personas con discapacidad empleadas en el Estado. La ley establece un piso del 4% y, como muchos autores han dicho, ¿qué problema hay en que el 50% de la dotación de un organismo sean personas con discapacidad? Si el acceso a los cargos públicos, dice la Constitución, es la idoneidad, el cupo laboral de la ley 22.431 es un piso, no es un techo, porque acá se lo tiende a ver como un techo. Ahora, perfecto, yo voy a una audiencia y yo digo, porque en el ministerio tal, en la secretaría tal, en el instituto tal, en la ciudad de Buenos Aires, el cupo laboral que está establecido por las normas locales, que es del 5%, tampoco se cumple y qué sé yo. Bueno, perfecto. Yo no conozco la manera bajo la cual el supuesto anteproyecto de ley va a regular la figura del cupo laboral para hacer más efectivo el cumplimiento del deber del Estado de contratar a las personas con discapacidad en su planta permanente o contratada según el caso. Entonces, ¿se entiende? O sea, yo puedo decir, está perfecto el cupo, no se cumple, yo veo todos los días que no se cumple.
No hay concursos que contemplen la inclusión en el concurso de personas con discapacidad. Todo está armado para que no entren personas con discapacidad. Sí. Y estar hablando media hora así. ¿Lo que digo está mal? No, porque son vivencias de la realidad, depende quién vaya a la audiencia y lo exprese, va a tener su propia experiencia como respaldo de lo que dice, y entonces va a contar lo que ve. Ahora, esa persona, y los que la escuchen y los asistentes a la audiencia, no conocen el mecanismo que se ha pensado para estructurar un cupo laboral eficaz. Entonces, mostrame primero qué pensaste vos, Estado, para que el cupo laboral sea una realidad, y yo ahí te voy a decir, esto está muy bueno, no lo tocaría, me parece que en este aspecto yo incorporaría una sanción para el instituto que no cumpla, establecería una auditoría semestral sobre la dotación de empleados para verificar que se cumpla, y si no se alcanzó el cupo les aplicaría una multa, crearía un régimen sancionatorio en la ley. Bueno, pero estamos hablando a partir de que conocemos el anteproyecto. Entonces, esto replíquenlo ustedes a todos los temas que trata la 22431, y está muy bueno lo que dijo también Romina, hay un lazo o vaso comunicante con la 24901, porque la 22431 expresa, ¿no es cierto?, que las personas sin recursos recibirán atención médica del Estado en materia de discapacidad. Sí. Y menciona a las obras sociales. En aquel momento no había empresa de medicina prepaga, o si las había, no tenían, recién iba a llegar con la 24754, la primera norma que estableció la obligación de cumplir con el PMO para las empresas de medicina prepaga. Entonces, claro, digamos, hay un vaso comunicante, como dice Romina, con la 24901. ¿Se está trabajando en la articulación? ¿Se va a modificar algo de la 24901? Si yo, ciudadano, no lo conozco, ¿cómo puedo opinar? O sea, opinar asertivamente, o sea me refiero. Que la audiencia se transforma en una catarsis desordenada y nada más que eso. O sea, qué triste, ¿no? Porque qué triste, porque hay una cosa que para completar, digamos, el cuadro que hablabas vos sobre el cupo laboral. ¿Vos sabés que no hay adecuaciones de apto psicofísico para personas con discapacidad? Claro, no existe ningún manual de adecuación, o sea, se olvidaron de esa partecita también, porque me pasó en un caso de un joven, de un adulto, que tiene plena autonomía con TGD, tiene plena autonomía, experiencia laboral, que quiso entrar a una entidad, a un organismo que tiene acciones del Estado, o sea que está obligado por la ley, y vos sabés que la empresa que tercerizan los aptos psicofísicos jamás adecuó el examen de ingreso. Pero a ver, no existe normativa que lo obligue a adecuar, no fue defendido por el gremio, porque la verdad que está todo muy lindo, pero defienden la incorporación y la festejo también de personas trans y todo lo demás, pero las personas con discapacidad, vamos, ¿qué pasa? Si también existe una ley y existen obligaciones para lograr para exigir el cumplimiento o exigir el ingreso, ¿no? O defender el ingreso. Está todo perfecto con la perspectiva de género y la defiendo y soy una militante y me autodefino como abogada feminista, ¿sí? Pero la perspectiva inclusiva es indispensable, es totalmente transversal a la geografía, a la política y a todo. Como decían los registros que vos leías, Enrique, ¿sí? de las sesiones en donde se sancionaban y donde se aprobaban por unanimidad estas leyes que son buenas. Con la discapacidad no hay que hacer política, porque la discapacidad es transversal al partido, a la geografía, a la clase social, a la situación económica, es transversal a todo. Entonces, si nosotros no nos ponemos en el lugar del otro, nunca vamos a entender lo que es la convivencia y vamos a seguir llamándola con la inclusión, ¿sí? Entonces, si no podemos exigir, aquí hablamos de casos, todo lo que nosotros hemos hablado son casos extremos de discriminación indirecta, porque están siendo tratados de igual manera teniendo situaciones diferentes. Se quieren aplicar leyes
que están existiendo, pero en situaciones diferentes. Entonces no puede ser aplicado, no podemos hablar de la misma situación. Y después hablamos de ausencia o sea, de ausencia de herramientas para lograr el cumplimiento efectivo de las leyes que están vigentes. Entonces, estamos en una situación crítica, y me acuerdo que en el 80, cuando se hablaba de las generaciones fuertes que forjaron a nuestro país, en 1880, se hablaba de que cuando la justicia no es creíble en un país, el país está destinado a que no le vaya bien, ¿no? Dicho en otras palabras, en ese momento. Y aquí estamos también en ese estado, ¿no? Porque cuando hablabas de que le corren traslado a la contraparte antes de decretar una cautelar, antes de dictar una cautelar que es necesaria y que es urgente, estamos hablando de que la justicia ahí tampoco está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? De que no se está escuchando el Ministerio Público de la Defensa, de que los jueces no están escuchando a los defensores en nuestro caso, ni tampoco están escuchando a las partes que se encuentran en disminución o en situaciones diferentes, porque no es lo mismo enfrentarse como un individuo a una prepaga monstruo que tiene miles y miles y miles de pesos puestos en todos lados en lo que sea, en publicidad y en lo que sea. No es lo mismo nosotros como colectivos que no podemos salir a cortar calles porque no tenemos el tiempo ni los recursos, exigir el cumplimiento de leyes que están vigentes. No es lo mismo modificar leyes si no hemos podido ni siquiera modificar herramientas para poder cuantificar el diseño de políticas públicas. O sea, estamos hablando de que la situación es crítica. Entonces, nosotros con nuestro granito de arena vamos a ir peleándola. Es medio deprimente poder cerrar así el vivo de hoy, pero me parece que hemos hecho un paneo general de la legislación que tenemos vigente en nuestro país, hasta de los principios constitucionales que nos tutelan, que tutelan nuestras situaciones de vida, y de la situación en concreto en la que nos encontramos, y no nos queda otra que seguir uniéndonos y seguir peleándola. Sí, como vos dijiste también, no olvidarnos que hay personas que hace 6 meses que no están sin que se le haya autorizado todavía la prestación. 6 meses. Noviembre del año pasado, cuando todas las familias hacemos la famosa carpeta, que sacamos 6 meses antes el turno con el neurólogo, que vamos, conseguimos todos los papeles, presentamos la carpeta, muchas familias van 6 meses que aún no tienen las autorizaciones. Es muy grave, Claro. es muy grave. Sí, sí. Y por lo tanto no tenés tratamiento. Con lo cual, lo que siempre hablas vos, Romina, del peligro en la demora y de lo que perjudica a la familia y al menor, esa ausencia de tratamiento, que vos siempre haces hincapié en eso, y muy bien, por cierto, yo siempre te sigo en eso, es fundamental. Si la gente de salud que sea tarda 8 meses en mandarme el mail con la aprobación, y tengamos en cuenta que si estás en un centro de integración, recién ahí se ponen a buscar la maestra integradora o la PND, o sea, recién ahí en algunas prestaciones es una bandera de largada, ¿no es cierto? Porque vos podés tener apalabrado a alguien, pero capaz que, bueno, cuando vas a ver al psicólogo, acá tengo el mail, me llegó, y no, ¿sabés qué pasa? Ese horario lo ocupé, ese horario ya lo ocupé, y yo no podía esperar, flaco, ¿qué le voy a hacer? Disculpame, me duele en el alma, pero yo tengo que comer. Entonces yo tenía otro chico que ya me trajo la autorización de la obra social y yo ocupé el horario. ¿Y qué le vas a decir? Tiene razón también. O sea, esto que comenta Romina es digamos, es una rueda que se va, una bola de nieve que se va agigantando, ¿viste? Entonces, un montón de chicos empezaron tarde las clases si las empezaron. Este problema Claro, de las sí, hay muchos APND. que no empezaron. Claro, hay Es que muchos que todavía no. estamos en situación crítica, esa es la lectura actual, estamos en una situación crítica como para enfrentar modificaciones en este momento, ¿no? Sí, no, era está difícil. A mí me llamó mucho la atención no ver a nuestros grandes representantes del derecho y de la discapacidad involucrados en esta modificación, que no hayan sido tomados en cuenta sus sugerencias, y que los que no están en este ámbito no lo van a poder ver, ¿no?
no ver a las personas que han ido forjando esta que por hoy todavía es materia de salud y discapacidad, que no llega a ser fuero, que no llega a tener esa fuerza, ¿sí? Pero todavía es materia, los que han ido forjando como Enrique y como otros colegas que se dedican a formarnos a nosotros, a los abogados que estamos todavía en un proceso constante de aprendizaje, no los he visto en estas audiencias. A mí me hace ruido, porque el pleno conocimiento del derecho es necesario y de la legislación es necesaria, no hay soplar y hacer botella esto, está la vida en juego de las personas, porque nosotros hablamos desde el autismo, estamos hablando de que existen personas que no tienen prestaciones autorizadas y tienen prestaciones de internación domiciliaria, en donde la omisión de algún medicamento o de alguna prestación puede significar la vida misma, el riesgo de vida. Entonces estamos hablando de situaciones muy graves, muy extremas. Tenemos el caso de Lucio, que Enrique vos lo conoces bien, el de hijo de Erika, que es complejo. Tenemos UP que sigue sin cumplir las cautelares, porque todavía no terminamos, porque me bicicletearon tanto en la probatoria que siguen sin cumplir cautelares, seguimos buscando escuelas, y estamos hablando de un niño que tiene, no tiene una discapacidad común, tiene muchísimas necesidades que no pueden ser abordadas de manera individual, ¿sí? Entonces, y tampoco puede omitirse ninguna de ellas. Entonces, si la mamá no tiene la plata en ese momento como para bancar el medicamento, que lamentablemente todos son muy costosos, o sea, no sé qué puede pasar con Lucio. Entonces, a ver, ¿y así cuántas personas están en esa misma situación? Entonces, la situación es crítica, ojalá se arbitren los medios para que hasta que se modifique esta ley, se cumplan las que tenemos, porque no se las cumple, y bueno, y ojalá la ley de autismo pueda llegar a la plena vigencia en todo el territorio argentino y por qué no en el mundo, ¿no? Porque lamentablemente es la próxima pandemia, es muy triste hablar de eso, pero si no se arbitran los medios necesarios para poder acompañar a las personas que van a estar diagnosticadas dentro del espectro, a las personas que ya están diagnosticadas en este momento, bueno, es lamentable, ¿no? Va a ser muy triste. Sí, sí. Eso que nombraste de las cautelares es terrible porque es que ya tiene que ver con la justicia, ¿no? Que también tiene que mejorar su funcionamiento. Estamos los tres poderes involucrados, entonces. Cautelares contra UP desde marzo sin que no se están cumpliendo. Pero sin embargo también existen artilugios procesales para que esta situación sea admisible, entre comillas, ¿no? O te cumplen 3 prestaciones, te incumplen 2, y una te la dan por autorizada por debajo del nomenclador, porque no es prestador. Te cumplen la tercera o la cuarta y te van dejando una por debajo. Entonces vos dices, ¿me están jodiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque si el juez les está ordenando cumplir con toda una cautelar, o sea, con estas prestaciones como lo están detallando, me están bicicleteando hasta con el cumplimiento de una a una, los tengo que ir pidiendo, o sea, yo tengo cautelares contra vos de enero, que recién le cumplieron el mes en curso, en su totalidad, y el cumplimiento nosotros lo sabemos, si es en parte, es incompleto, o sea, no existe cumplimiento, el cumplimiento debe ser total. Entonces, tengo esa bicicleteada en donde la madre ya no sabía qué hacer. Sí, yo lo que noto también es que ahí depende cómo esté redactada la cautelar también, ¿no? Hay veces que la cautelar sale bastante detallada, ¿no? Hasta retroactivamente en el sentido de que quizás te salió en marzo, pero te dice, lo tiene que pagar desde febrero, ¿no? Y otras que lo dejan como librado al azar. Bueno, tiene que cumplir con esto. Entonces, lo empiezan a cumplir 5 meses después, si es que lo empiezan a cumplir, ¿no? Y en el medio, bueno, tratando de que la cumplan. También si fijan alguna multa o no, aunque bueno, yo también tengo buenas cautelares que han salido con multas altas diarias, UP no las cumple. Es muy triste la situación actual. Eso también es muy grave porque, bueno, el amparo es una de las pocas vías que tiene la familia, ¿no? O sea, siempre les trato de explicarles todas las opciones. Con la superintendencia tenés esta opción, pero
pasa esto, quizás no tengas nunca respuesta o quizás las tenga dentro de los 6 meses y con algunos casos puntuales hasta a veces resuelve en contra de la familia. Hay situaciones en las que ha dicho que no corresponde el acompañante y la maestra integradora, ¿no? Entonces, si después esa familia va a iniciar una acción de amparo, bueno, la otra parte sí va a usar a su favor esa resolución de la superintendencia. Bueno, a mí me está pasando Es con complicado. con las prestaciones que no están dentro del nomenclador enunciativo que tenemos, y bueno, hay que darle clases a veces al empleado del juzgado que nos toca en suerte y explicarles el carácter de las leyes y que las leyes jamás pueden limitar los derechos que tutelan, ¿no? Bueno, es todo un tema. Gente, la verdad que son unos genios, aprendo un montón, me divierto mucho, y lo digo que me divierto porque los admiro y es una forma dinámica de seguir aprendiendo, y porque la verdad que los quiero muchísimo y ojalá los tuviese más cerca para verlos y tenerlos en vivo y en directo, pero bueno, quiero ir poco a Buenos Aires, no tengo muchas ganas de viajar, estoy muy cansada y estoy muy cansada, la verdad que estoy bastante agotada y espero que cuando nos veamos de nuevo sea como para celebrar algo y no para seguir buscando estrategias, seguir luchando, que tengamos, aunque sea la próxima vez que nos veamos, algún motivo para celebrar, ojalá sea así. Les mando un gran abrazo y gracias por la clase de Derecho, la clase de Derecho, todas las áreas, porque aquí creo que estuvieron todas las áreas del derecho, tocamos todo y gracias. No. La próxima, el café y la medialuna lo pago yo. Invito yo a la próxima. Mire que la doctora la última vez pagó los panchos, así que la verdad Ay, que, Yo le la invito verdad a que Pancho me invito panchos y la verdad que fue muy bueno. en la feria del libro. Me acompañó en la Feria del Libro con una invitación de la editorial Bonum. La verdad que gracias Romina. Fue algo muy lindo y la verdad fue lindo hablar de autismo de otra manera y después comer panchos también fue muy lindo, así que gracias. No, Bueno, por favor. gracias a ustedes. Yo también, las espero para la próxima, las quiero mucho también, y bueno, seguiremos en la senda, luchando como siempre. Así Gracias. que, gracias por Gracias, yo todo. también los quiero. Adiós. Chao, buenas noches.